clásico del hematoma epidural. Y una vez que pasa esto, se incrementa la presión intracraneana, se produce un colapso de las cisternas, desplazamiento de la línea media, enclavamiento del uncus y se muere nuestro paciente. Los hematomas epidurales son de diagnóstico clínico corroborados por una tomografía y evacuados precozmente. Esta es la cirugía, así como el cirujano general opera apéndices y vesículas mañana, tarde y noche, el neurocirujano hace craneotomía descompresiva para vaciar estos hematomas. El hematoma subdural. Si tú sistematizas la forma de aprendizaje, no vas a tener ningún problema y hacer el diagnóstico es más fácil que tu ex. Súper sencillo, ¿verdad? Entonces, el hematoma subdural es una colección extensa que baña todo un hemisferio. Tiene origen venoso por lesión de los senos venosos, longitudinal, transverso, cualquiera de estos senos, el sigmoideo, ¿verdad? Eso sí, tiene una morbimortalidad mucho mayor que el hematoma epidural. Y lo importante de esto es que, fíjense, esto es como bien focalizado. El epidural, ¿por qué? Porque se encuentra entre la tabla interna del cráneo y la dura madre, que tiene sitios de fijación en el endocráneo y van a dar lugar a la acumulación de sangre en estos sitios. En cambio, los subdurales son extensos porque están por debajo de la dura madre y se extiende a lo largo de la superficie del cerebro. Al igual que el hematoma epidural y subdural, se recomienda una rápida evacuación y los criterios obviamente son el diagnóstico. Esto es un hematoma extenso. El paciente está con datos de focalización y en la tomografía tú ves colapso de los ventrículos y desplazamiento de la línea media, ¿verdad? Al lado contralateral. Acá colocas una reglita y tú vas a ver que un desplazamiento más de 5 milímetros es sinónimo de drenaje urgente. Se golpeó el cerebro y en el cerebro ocurre el fenómeno de lo que es golpe y contragolpe, ¿verdad? Esto es súper sencillo, se explica de esta forma. Estás conduciendo tu auto, vas con cinturón de seguridad, choque frontal, el auto se detiene cuando ha chocado contra el árbol, punto. El cuerpo del conductor y los acompañantes siguen viajando y van a ir a golpear con el parabrisas, con todo lo que encuentren por delante y se va a detener recién cuando el cuerpo se detenga. Pero en ese interín ya ha habido un golpe adelante, un golpe atrás y esto se llama fenómenos de golpe y contragolpe. Por lo tanto, va a haber hematomas en la región frontal, en la región occipital, y un amasamiento de todo lo que es el cerebro, ¿verdad? Y esto ocurre también, ¿por qué? Porque el cerebro va a ir a impactar con la tabla interna y la parte posterior en la región occipital del cráneo, en golpe y contragolpe, y esto va a dar lugar a lesiones con sangrado intraparenquimatosa, que se llaman hematomas intracerebrales o en la región occipital, que en la primera tomografía en general estos cambios no son muy significativos y normalmente estas colecciones hemáticas o hematomas intracerebrales confluyen recién entre el segundo y tercer día acá y están dando fenómenos, fíjense, de edema cerebral, compresión de los ventrículos, hay un desplazamiento de la línea media y los cambios de acuerdo a la conducta en estos pacientes, en general el pronóstico es mucho más grave porque no hay cómo ir a absorber esta sangre, si no te vas a llevar un cuarto de cerebro y vas a tener problemas para estudiar medicina. Entonces, en estos casos hay que observar al paciente y la mayor parte de los pacientes no van a requerir cirugía. Acuérdense que los hematomas se reabsorben, pero obviamente va a quedar con secuela. Y las lesiones difusas, acuérdense las lesiones focales, hematoma epidural, subdural y contusiones hemorrágicas. Y las lesiones difusas estamos hablando de la concusión, la contusión y antiguamente la llamada lesión axonal difusa, que ahora se llama lesiones hipóxicas. Esta es una tomografía normal, jóvenes, que uno tiene que saber aprovechar, ¿verdad? Ver las partes blandas en las regiones temporales, el hueso, línea media,
los divertículos, tercer y cuarto ventrículos, tercer y cuarto ventrículo, la línea media, la línea que se extiende de la apófisis cristagalli hasta la apófisis occipital, ¿verdad? A partir de esto vamos a encontrar lo que es la masa cerebral, los cambios de densidad entre la sustancia gris y la sustancia blanca, y no son visibles los espacios de las cubiertas, obviamente, ¿verdad? Van a ser visibles solamente cuando existe el quinto componente, que es un hematoma. En algunas circunstancias, ustedes van a encontrar una lesión de este aspecto. Es una lesión difusa, ¿verdad? Y el paciente está en coma. Escala de coma de Glasgow de 3 y no hay hematomas intraparenquimatosos, no hay hematoma epidural, no hay hematoma subdural. Aparentemente la línea media está centrada, los ventrículos un poco colapsados, y no se ve graves lesiones. Esta es la lesión hipóxica o la lesión antiguamente llamada lesión axonal difusa, ¿verdad? Entonces, es como que ha habido un desconecte total de las neuronas, todo el mundo anda por su lado y el paciente está en coma. Esta es la lesión isquémica severa, la más difícil de manejar. Acuérdense, son pacientes jóvenes y el tema es: ¿lo desconectamos, no lo desconectamos? Grave. Por la severidad, los hematomas se clasifican de acuerdo a la escala de coma de Glasgow en TEC leve, moderado y severo. Leve, 13 a 15, buen pronóstico. Moderado, de 8 a 12, de 9 a 12, y severo, de 8 para abajo. TEC severo es escala de coma igual a escala de coma de Glasgow 8 o menos, igual a intubación traqueal. Ahí tienen el TEC leve. Este es en el tema de traumatismo encefalocraneano. El TEC leve es el que exige mucho conocimiento, mucha sagacidad en el manejo, en el antecedente, olfato, mirar al paciente y poder identificar con pequeños datos: este es el paciente que tiene riesgo de complicación. A ese 1 a 2% de pacientes, identificarlos para internar y hacer tomografía. El 97% se van a ir a su casa con recomendaciones: no beba, no haga prevención, no consuma bebidas alcohólicas, no fume, y que existe una persona, una guía que esté escrita, que existe una persona que lo esté viendo y cualquier cosa lo trae de inmediato. Esa cualquier cosa es dolor de cabeza intenso, vómitos explosivos, o que se le duerme una parte del cuerpo. Lo siento, No estamos llenos. Estoy conversando con la Siri, me está siguiendo. Okay. Entonces son estos pacientes que pueden irse a su domicilio con recomendaciones. ¿A quiénes, en qué grupo de pacientes de TEC leve tenemos que estar alertas para pedirle tomografía, hacer seguimiento e internarlos? Pacientes con TEC leve asociados a pérdida de conocimiento. ¿Qué te ha ocurrido? No sé, estaba yendo en mi moto y no me acuerdo nada. Amnesia retrógrada y anterógrada. ¿Quién es más? Cefalea intensa. Mi cabeza me está reventando. ¿Quién más? Tercero, vómitos explosivos, ¿verdad? Vomita. ¿Qué te está diciendo? Datos de hipertensión intracraneana. Esos pacientes con TEC leve, porque está con 15 de Glasgow, se internan, tomografía, y estos son los pacientes que van a requerir probablemente una tomografía y, de acuerdo a eso, tomar una decisión que puede ser diuréticos, disminuir la presión intracraneana, pero obviamente en base a una tomografía. De acá para adelante se terminó la ciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque actualmente los métodos diagnósticos han simplificado la vida del profesional, y dice TEC moderado, TOC moderado y TEC grave, todos se internan, todos terapia intensiva o por lo menos terapia intermedia, todos tomografía, todos evaluados por el neurocirujano. O sea, no hay dónde perderse. Donde hay que saber clínica es en el TEC leve para tomar, porque si a todos por un cocacho le vas a pedir tomografía, estamos mal. Todo lo que han trabajado con la escala de coma de Glasgow 30 años lo estás echando por la borda, ¿verdad? Por tu flojera, le haremos tomografía.
No, esa es la medicina. Escala de coma de 9 a 12. Aquí está TAC para todos, internación, evaluación neurológica, repetir y tomar la decisión de acuerdo a lo que vayas encontrando. Y obviamente esto ya es decisión del neurocirujano. TEC severo, escala de 3 a 8. Lo mismo, internación a todos. Acá la diferencia es que tienes que intubar, el examen neurológico antes de la intubación, evaluación por neurocirugía, tomografía y listo. ¿En quiénes voy a hacer TAC? Ya hemos visto TEC leve, TEC moderado, TEC severo y TEC leve con datos de hipertensión intracraneana. Ahí está. Escala de coma de 15, 2 horas después de menos de 15 después de 2 horas. Fracturas expuestas, signos de fractura de base de cráneo, vómitos, amnesia, edades extremas, cefalea intensa. ¿Cuál es el tratamiento óptimo para los pacientes con lesión cerebral? Evitar el daño cerebral secundario. Buena perfusión cerebral, buena oxigenación. A, B y C. ¿Qué es un examen neurológico dirigido? Este es el examen que apunta a lo que es datos de focalización. La escala de coma de Glasgow, las pupilas, cuando existen anisocoria, asústense porque está ocurriendo, apareció un quinto componente en el cerebro, este hematoma que está creciendo, y si no lo drenas precozmente, te va a dejar secuelas con signos de lateralización, ¿no? Ahí vas a evaluar dolor, la parte motora, la parte sensitiva y temperatura. El tratamiento de inicio médico, siempre, ¿verdad? Hay que tener una buena oxigenación, un buen nivel de PCO2, los líquidos para mantener una normovolemia y siempre le va el manejo por el neurocirujano. El manitol es un diurético osmótico que lo usamos con mucha frecuencia, ¿verdad? Dosis de 1 gramo, kilopeso en bolo y luego mantenemos. No hay que dar soluciones hipertónicas, anticonvulsivantes, sedación y paralíticos. La sedación y paralíticos lo hace el especialista. El quirúrgico es cuando tenemos un hematoma epidural, hematomas subdurales, ya con decisión del neurocirujano, ¿verdad? En traumatismos penetrantes, en la tomografía, la consulta neuroquirúrgica temprana con el neurocirujano, profilaxis con antibióticos, y una recomendación es que no retiren el cuerpo extraño cuando llegue el paciente, ¿verdad? O sea, déjenlo en su lugar, que lo retire el médico, el especialista, porque probablemente ese cuerpo extraño esté siendo el mismo controlando una lesión vascular que lo retiras y se va a morir el paciente. Quienes se operan también, los pacientes que tienen lesiones focales con efecto de masa, los hematomas intracraneanos, hematoma epidural, subdural, ¿no? Y un detalle importante en esta época, que no es parte de nuestro aprendizaje, que es el tema de la donación de órganos y tejidos, ¿verdad? Entonces, sabemos que los TEC graves con mal pronóstico, la mayor parte son jovencitos y uno tiene la obligación de hacer el diagnóstico de muerte cerebral, y en países civilizados tú mantienes a esta persona bien perfundido hasta que se defina el modus operandi para la donación de órganos y tejidos. Pero en nuestro medio no existe esta cultura, y obviamente la muerte cerebral se hace con un puntaje de 3 o menos, de 3, las pupilas fijas no reactivas, ausencia de reflejos de tronco, ausencia del reflejo oculocefálico, del reflejo corneal, los ojos de muñeca y el reflejo nauseoso, y que no existe un esfuerzo ventilatorio espontáneo. Podemos hacer en ese momento, además, considerar, si la familia duda, dice, pero puede haber un milagro, sí, eso es cierto. Entonces se plantea hacer un electroencefalograma y está todo plano, ¿verdad? No hay actividad cerebral. Se pide hacer un estudio, una angiografía metabólica por perfusión y está completamente muerto, ¿verdad? Entonces este paciente está con muerte cerebral y se notifica a las agencias de trasplante. Ver qué es lo que se puede hacer y entre tanto lo mantienes con una buena función. Ahora ya el cerebro no está hecho papilla, ¿verdad? Sino hay que preocuparnos por el corazón, los pulmones, los riñones. Y llegamos
a lo que es el caso clínico. ¿Preguntas? No hay. ¿Están presentes? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. 19. No hay preguntas. Entonces, como todo, avanzamos. Todo esto se puede resumir en una sola frase. Evitar el daño cerebral secundario. Haz que se perfunda bien ese cerebro, haz que reciba buena oxigenación y vamos a tener una muy buena evolución. Entre tanto, cambiamos al otro capítulo. Yo lo doy de ordenado, desordenado, da lo mismo. Trauma abdominal y pélvico. Este va con el capítulo 5. Cuando tú ves un paciente con estas características, te digas, es una herida cortante, punzocortante tóraco-abdominal, donde además de haber una evisceración del epiplón protegiendo las vísceras, probablemente también esté dañado por acá el diafragma, ¿verdad? O sea, es una lesión grave, pero el paciente no se va a morir. Esto no mata, ¿verdad? Le vas a poner unos puntos a la tripa, vas a reparar estéticamente esta herida y va a quedar bien. Las lesiones abdominales y pélvicas no diagnosticadas siguen siendo una causa de muerte prevenible. Entonces, acá hay que agregar para sustentar el tema del X, ¿verdad? Y dice, no diagnosticadas continúan siendo una causa de muerte prevenible. ¿Por qué? Porque habitualmente son los sitios donde se produce el mayor sangrado. Entonces, en este tipo de pacientes con sangrado exsanguinante o sangrado masivo, X anticipa al ABC. 35 años, pasajero de una colisión a alta velocidad, trauma cerrado, presión arterial 105/80, pulso 110, 18 de respiración, Glasgow 15. Parece que golpeó la cabeza, pero está bien. Se queja en el tórax, abdomen y pelvis. Colisión a alta velocidad. ¿Qué lesiones espera encontrar y cómo manejaría? Fácil. Entonces, ahora vamos a hablar de las regiones anatómicas claves del abdomen. Vamos a hacer una especie de qué órganos voy a encontrar en los 6 cuadrantes, en los 4 cuadrantes, quiénes están próximos o bajo la costilla derecha, bajo la costilla izquierda, en el epigastrio. Vamos a reconocer los pacientes con riesgo de sufrir lesiones abdominales y pélvicas en relación a lo que es el cinturón de seguridad, por ejemplo, aplicar los métodos diagnósticos apropiados como el FAST o el lavado peritoneal o la tomografía, identificar a los pacientes que requieren consulta quirúrgica, ¿verdad? En los pacientes que hemos hecho un FAST, está hipotenso, está taquicárdico, con mucho dolor abdominal, hacemos FAST, líquido libre, puede ser sangre o puede ser contenido intestinal, cirujano, que llamen al cirujano, y describir el tratamiento inicial de las lesiones abdominales y pélvicas. Esta descripción de la anatomía externa es de gran utilidad. Fíjense dónde parte el abdomen en inspiración y expiración y por qué este sector se llama tóraco abdominal, ¿verdad? De arriba una línea horizontal que pasa por las tetillas, hacia abajo 2 líneas oblicuas que pasan por los ligamentos inguinales, la sínfisis del pubis. Esta es la región del abdomen anterior. El dorso, lo mismo, una línea horizontal que pasa por el vértice de las escápulas, espinas ilíacas posterior-superiores, líneas axilares posteriores. Esto representa el torso o dorso. Y los flancos están entre estos 2 espacios, anterior y posterior, la parte lateral, ¿verdad? Por delante las tetillas, atrás la línea hacia al vértice de las escápulas, y abajo tenemos todo lo que es la espina ilíaca de la anterior a la posterior, y este espacio fundamentalmente, que también es tóraco abdominal, es muy musculoso, ¿verdad? Y la parte posterior. Cuando yo les pregunto en las visitas y dicen, hoy también había un trauma, si es una paciente que había un trauma torácico con fracturas costales. Mecanismo de lesión, les pregunto, y perdidos. Mecanismo de lesión es lo mismo que cinemática del trauma.
Y estos dos términos significan cómo ocurrió el accidente, eso. Y para el médico, el experto en trauma, el cómo ocurrió el accidente es vital, porque eso nos permite a nosotros predecir, ¿no?, qué pudo haber ocurrido en el paciente y prepararnos para la llegada del mismo. Van a preparar la tabla espinal larga, van a preparar la cincha pélvica, o sea, te prepara que esté listo el equipo de ecografía para hacer el FAST, te permite preparar. ¿Ya? ¿Cuándo debo sospechar una lesión? Si mi lesión, de acuerdo al mecanismo de lesión, si son traumatismos cerrados, penetrantes o por explosión. Existen lesiones muy comunes que te permiten predecir en traumatismos cerrados o contusos, ¿verdad? Un impacto, por ejemplo, una paciente con cinturón de seguridad de 3 puntos con el cinturón anterior oblicuo que va del hombro izquierdo hacia la espina ilíaca, hacia el lado derecho de la cadera. Y en estos casos con impacto frontal, normalmente el cinturón funciona como una vara compresiva. Y en este tipo de pacientes tenemos que sospechar, creo que había una foto, en el trauma vimos. En estos pacientes tenemos que sospechar de una lesión retroperitoneal con compromiso de páncreas y duodeno, que se llaman por fracturas lumbares L2, L3, las fracturas de Chains. Además, en traumatismos cerrados, lesiones de hígado, de vaso, del intestino y de la pelvis. En los mecanismos penetrantes es un arte. Todo lo que es el manejo del trauma abdominal cerrado penetrante, igual en trauma es muy interesante, es muy dinámico, es adrenalina pura, porque tienes que tomar decisiones así, en fracción de segundos. No tienes mucho tiempo que perder y para esto está el mecanismo de lesión y lo que encuentres en ese momento, ¿verdad? Y todo esto ha sido un avance cíclico y cultural, ¿verdad? Hubo una temporada, ejemplo, estaba yo de turno y mi jefe de turno era un chino, Alfredo Cam, ¿no? Y yo tengo dudas, le dije, no, tengo un paciente con una herida, una herida abdominal punzocortante, tengo dudas que penetre o no penetre, mi paciente está hemodinámicamente estable, se queja algo de dolor abdominal y trato de explorar el sitio de la herida, una herida de 2 centímetros en la región periumbilical, y viene el CAM y me dice, ¿cuál es tu duda? ¿No? Este era de la escuela, toda herida, cirugía, ¿verdad? De los agresivos. Le dije, para mí, pienso que no está penetrado, este paciente habría que observarlo, y me miró, me dijo, este es del otro planeta, ¿no? Y además de ser boliviano, y agarra la pinza, me dice, ¿tienes dudas de que esté penetrado? Sí, agarró y metió la pinza y ¡pum! Ahora está penetrado, vaya a operar Grájeda, ¿verdad? O sea, esa es la escuela antigua. Toda herida adentro, a quirófano. Bueno, entonces, ¿qué ocurría? Que el 30-40% de los pacientes no tenían nada y habían las laparotomías en blanco, ¿verdad? El ABC, abrir, babosear y cerrar, ¿verdad? Y te ganabas, y el paciente ganaba una herida de 20 centímetros. Es por eso que ahora, les digo, es un tema de avance de la sociedad, de lo que es la tecnología, que se ha migrado al manejo conservador, incluso en algunas heridas de bala, ¿verdad? Donde tu paciente está la estabilidad es la que define, ¿verdad? Pues la bala es la menos posible de seguir. Tú no sabes a dónde ha ido y qué es lo que ha hecho el proyectil. En cambio, por una herida por una arma blanca, es importante ver un picayelo, es mucho más destructor que un cuchillo de carnicera. Entonces, ¿con qué le hizo? ¿Verdad? Es importante. ¿Quién fue el agresor? ¿Hombre o mujer? Ah, ¿tiene importancia? Obviamente, pues, o sea, tiene importancia. Es distinto la forma de ataque del varón y es distinta la forma como ataca a la mujer por el tema de fuerza, ¿verdad? Entonces van a averiguar. Entonces, todos esos detalles son importantes para poder predecir, ¿no? En qué pudo haber ocurrido, analizar el tema de las armas blancas de baja energía, armas de fuego balística. Esto es un mundo muy interesante, el término de las balas, ¿no? Hay
bajas balizas de bajo calibre, matagatitos, tenemos lesiones por escopetas, las distancias y las lesiones por explosión, como estas, por ejemplo, ¿no? Que es todo un arte el manejo del fenómeno por explosión, porque son 4 etapas o 4 momentos que tiene el tema de las explosiones, ¿no? Puede tener un mecanismo combinado con fragmentos penetrantes, la onda expansiva, el trauma cerrado, y todo depende mucho del momento en que se encontraba y dónde se encontraba el paciente en relación con la explosión. ¿Cómo confirmo si existe una lesión abdominal y pélvica? Es el mecanismo de lesión, el examen físico detallado, inspección, palpación, percusión, auscultación, FAST, ultrasonido o antiguamente lavado peritoneal diagnóstico, y obviamente para pelvis una buena radiografía de pelvis. Cuando tengo un paciente alcoholizado, todo está mal, ¿verdad? O sea, el paciente es molestoso, te vomita, no me toques, no me hurgues, y o sea, no colabora. Paciente que está drogado, está volando, ya todo le apretas el abdomen, le estás tocando la columna y ni se queja de dolor y estaba con víscera hueca estallada. Paciente con trauma de la médula espinal, ¿verdad? Un trauma raquimedular alto, no hay sensibilidad, le apretas la barriga, no le duele nada. Pacientes con TEC, entonces ahí tienes que estar atento. ¿Por qué? Porque te va a tirar al desvío. Las lesiones de las costillas te tienen que hacer pensar: al lado derecho lesión de hígado, al lado izquierdo lesión de vaso. Las lesiones de la columna por uso de cinturón de seguridad, las fracturas de Chance, tienes que estar muy alerta. Y todavía las lesiones abdominales pueden ser una causa de muerte prevenible, y habitualmente la muerte es por sangrado. Guerras, lesiones civiles severas, entonces nos han llevado a modificar nuestro esquema del XABC. Los anexos de la revisión primaria, no se olviden: para abdomen una buena sonda nasogástrica, una sonda Foley para evaluar la diuresis. Además, nos permiten hacer el diagnóstico. Descomprimir la vejiga antes del lavado sí se podía, sobre todo en viernes que vienen con la vejiga llena, entonces hacías el lavado y pum, caías dentro de la vejiga, ¿no? Y salía orina. Era un drama esa cuestión. Los pacientes con fractura de pelvis tienen alto riesgo de lesiones de la vejiga y uretra, y si viene un paciente con fractura de pelvis y con estas características de la foto, ojo, este paciente tiene destrozado probablemente la próstata y la región del recto. Si hay hematuria, es fundamental sospechar en una lesión uretral o progresivamente ir ascendiendo. La lesión de la uretra posterior ocurre en traumas de fracturas pélvicas. En cambio, en la uretra anterior resulta de traumatismos, de caídas a horcajadas. Horcajadas cuando estás entrando a tu casa a las 3 de la mañana y para que no te riñan, te estás subiendo la barda y con tragos resbalas y caíste sobre la pared y te rompiste esa parte entre las piernas, ¿no? Ahí vienen las lesiones de la uretra. Sonda nasogástrica en trauma sí es necesario con el fin de aliviar la distensión gástrica, vaciar el contenido para evitar la broncoaspiración, el vómito y la broncoaspiración, ¿verdad? Es de rutina y hay que hacerlo junto con la sonda Foley, ¿verdad? ¿En quiénes no voy a colocar una sonda nasogástrica? En pacientes que tengan datos evidentes de TEC con fractura del piso anterior. ¿Y quiénes son ellos? Fractura del etmoides y esfenoides, de la lámina cribosa del etmoides, ojos de mapache, líquido cefalorraquídeo que sale por las fosas nasales. No le pongan sonda porque puede pasar la sonda a través de la lámina cribosa al etmoides. Los exámenes de rutina en el anexo, no se olviden: grupo sanguíneo, pruebas cruzadas, coagulación, test de embarazo si son mujeres jóvenes, alcohol y drogas en todos los pacientes. La radiografía de columna cervical, tórax y pelvis de rutina en todos los pacientes, ¿verdad? Si me pregunta, ¿este paciente tiene indicación de la laparotomía? No, déjenmelo examinar, voy a averiguar. Este es epiplón que está saliendo por la herida penetrante, es una herida penetrante. No toda exposición
de epiplom significa que está complicado. Lo vamos a anestesiar al paciente, lo vamos a sedar, relajar y vamos a reintroducir su epiplom de a poquitito o lo cortamos si estamos seguros que no hay vísceras próximas y examinamos y observamos y eventualmente a este paciente, si está estable, quizás si le duele mucho por todo el manipuleo y el epiplom apretado, quizás le haría una laparoscopía diagnóstica. La tomografía es un método diagnóstico fundamental para el diagnóstico de lesiones abdominales de vísceras macizas, fundamentalmente hígado, vaso, páncreas, riñones. Es fundamental la TAC con contraste, ¿verdad? Además de esto, puedes hacer radiografías contrastadas de la parte renoureteral, uretrografías, histografías, pilografías. Y antiguamente se hacía el lavado peritoneal diagnóstico, una pequeña laparotomía infra o supraumbilical para ver si hay salida de líquido intestinal o sangre. Se colocaba una sondita y a través de esto se introduce un litro de solución fisiológica tibiecita, mueves un poco al paciente y luego ves que retorna a través de la sonda. Si es contenido intestinal, hay perforación de víscera. Si es rojo, hay sangre. Entonces, en base a los datos, tú podías tomar una decisión. Y si el líquido que devolvía a lo colla, a lo cochabambino, ni chicha ni limonada, o sea, no parecía sangre, no parece líquido intestinal, era medio rosadito, tomas una muestra y si hay más de 500 leucocitos por campo o más de 100.000 glóbulos rojos por campo, esa es una prueba positiva, hay que operar al paciente. Ahora tenemos, no ahora, hace más de una década, el FAS, ultrasonido enfocado en trauma, es de gran utilidad, tiene 86 a 97% de sensibilidad, es técnico dependiente, no necesitas movilizarlo al paciente. Y la tomografía necesita estabilidad para trasladarlo al centro de rayos, 92 a 98% de sensibilidad, es no invasivo y muy interesante. En los pacientes con traumatismos cerrados, en pacientes con hemodinamia estable, las heridas torácicas básicas en general bajas van a exámenes seriados, toracoscopía, laparoscopías. Por arma blanca en el abdomen anterior, exploración de la herida, lavado peritoneal o exámenes seriados. Como verán, no dice acá la laparotomía. Y por arma blanca en flancos y dorsos es FAS, exámenes seriados, tomografías y continuamente reevaluación. ¿Quiénes requieren la laparotomía? Pacientes que están con datos de shock y que no hay sangre en el tórax, no hay sangre en la pelvis, la sangre está en el abdomen. Pacientes que tienen un TEC con datos de trauma abdominal, ¿verdad? En esos pacientes que hemos hablado con trauma raquiomedular, donde el examen es negativo, donde pacientes que están bajo el influjo de alcohol, de drogas o tequeados. Y ahí tienen. ¿Qué pacientes requieren la laparotomía en traumatismos cerrados? La presencia de aire libre a la radiografía, datos de irritación peritoneal, en heridas penetrantes, obviamente, los datos de peritonitis, un FAS positivo, aire, evisceración. Y en las fracturas de pelvis es importante el mecanismo de lesión, ¿no? Normalmente implican fuerzas significativas y como verán acá, en esto hay una fractura en libro abierto de la pelvis, probablemente por compresión anteroposterior y donde además se ha afectado la parte urinaria porque están viendo que hay fuga del contraste que se está haciendo a través del meato. Esta es una lesión de la uretra anterior con una separación de la unión de la pelvis, de la sínfisis del pubis, y obviamente en este tipo de fracturas vamos a encontrar pues 3-4 litros de sangre en este espacio. Las fracturas de la pelvis es un sitio muy frecuente de sangrado, de gran sangrado y además de que continúa sangrado. La forma de diagnosticar es con una palpación del anillo pélvico, normalmente con las dos manos, los talones de la mano se dice, comprimes en la espina ilíaca anterior superior buscando fenómenos de crepitación y solo una vez y se registra, ¿no? Ven, mira cómo crepita. Con cada crépito estás incrementando el sangrado y obviamente el examen de la región genitourinaria.
En estos pacientes haremos un buen acolchonamiento y le vamos a poner la cincha pélvica, el set original, o si no hay, se utilizan vendajes o sábanas para lograr cerrar esta pelvis abierta y disminuir las posibilidades del sangrado. Estos son los algoritmos del manejo de los pacientes con fracturas de pelvis y hemodinamia anormal. Normalmente, los pacientes que tienen sangrado intraperitoneal evidente van a ir a la paratomía, pero aquellos pacientes que no tienen sangrado evidente pueden ir a un control con una angiografía y embolización selectiva. El caso clínico y preguntas. Tenemos exactamente 12 minutos para preguntar y si no preguntan, nos vamos a lanzar con trauma raquimedular o quemados o niños, algo. Vamos. Doctor, tenía una pregunta. Al haber una fractura pélvica y indica usted que se le tiene que inmovilizar, ya sea con sábanas, en la misma movilización del paciente para poner las sábanas, ¿causaría más daño o igual de todas maneras tenemos que proseguir con la inmovilización? Ya que no tenemos otro material, podríamos utilizar sábanas y seguir con la inmovilización a pesar de que vamos a movilizar al paciente. Sí, lo lógico es que tengas las cinchas, ¿no?, originales, fáciles de colocar y vas apretando bien acolchonadito, porque el utilizar una sábana implica más movimiento, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Obviamente no le dice, señor, siéntese, le voy a colocar la sábana, ¿no? Y el moverlo implica incrementar el sangrado. Entonces, de colocar tienes que colocar y lo que tengas. Ya es raro no tener una cincha pélvica en el servicio de emergencia y que te esté, claro, obviamente si estás en Aikile, tendrás que envolverlo bien envuelto con una sábana. Y si ustedes se han fijado, se hace un sistema de torniquete en la parte media con una vara metálica, una vara de madera, algo, para ir ajustando progresivamente en la medida que nos vaya exigiendo la presencia o no del sangrado. Está bien, doctor. Gracias. 20. Ya sin comentarios. ¿Qué más? A ver. ¿Qué se nos puede ocurrir? Por acá. Ya hemos hecho el 7, 8, el 9. 12. ¿Qué es el 12? Trauma en la mujer embarazada. No, hay que dejarlo esto. 13. Este es corto. Traslado para cuidados definitivos. Hemos estabilizado a nuestro paciente, acuérdense el video visto ayer, y dice, no tenemos con nosotros condiciones para tenerlo, es un paciente tequeado grave, necesita tomografía, neurocirujano, lo vamos a trasladar, ¿verdad? Si el tratamiento definitivo no puede ser proporcionado en el hospital local, el paciente requiere ser trasladado a un hospital que cuente con los recursos y capacidades para cuidar de él o ella. Si se fijan, el mensaje es muy claro, dice a un hospital que cuente con los recursos. No te está diciendo un centro de trauma, porque en algunos lugares no existe la estratificación. Este es un hombre de 27 años de edad que es llevado a un hospital rural de 80 camas después de un accidente vehicular. El hospital tiene capacidad para tomografía y ecografía, pero no tiene facilidades neuroquirúrgicas. Por lo tanto, puedo hacerle el TAC, me voy a demorar, pero no voy a resolver el problema. Presión arterial sistólica de 80, respiración superficial y escala de coma de Glasgow de 6. ¿Qué tengo que hacer? Tengo tomografía. Voy a aumentar, voy a mejorar mi impresión diagnóstica, sí, pero clínicamente yo tengo mejores condiciones para poder hacer un diagnóstico y no demorar el traslado. Este paciente con escala de coma de Glasgow tiene un TEC grave, está hipotenso, con hipotensión sistólica, está hipoperfundido, necesito intubar. Lo primero, intubación traqueal, orotraqueal, buena ventilación, 2 vías venosas de grueso calibre, Ringer lactato en cada uno de ellos a 39 grados centígrados, sonda nasogástrica, sonda Foley, comuníquenme con el hospital de trauma para trasladar a este paciente. Estamos alejaditos, no tengo helicóptero,
voy a tener que trasladarlo en ambulancia. Entonces, si tengo una ambulancia, preparen la ambulancia con todo lo necesario para trasladar a nuestro paciente. ¿Tenemos tomografía? No, no le voy a hacer nada, aunque salga el resultado. Lo que voy a hacer es clínica y probablemente iniciar manitol en ese mismo instante y decir, tengo un paciente de 27 años gravemente lesionado, politraumatizado, un accidente vehicular que tiene datos de hipotensión, además que está con una escala de coma de Glasgow de 6. Clínicamente tiene datos de focalización. A mí me da la impresión que es un hematoma epidural. Necesito urgente una evacuación. Y listo. Entonces tenemos que identificar a los pacientes lesionados que puedan requerir traslado a un nivel más alto de atención, habitualmente edades extremas de la vida, niños o mayores, grandes quemados o pacientes con patología, con comorbilidades. Es importante en el triaje conocer las capacidades institucionales, estar preparado y anticipar la necesidad del paciente, no hacer más daño del que ya tiene e identificar los pacientes cuyas necesidades exceden tus capacidades. Haz los procedimientos esenciales, comunícate lo antes posible con el lugar donde vas a trasladar al centro más cercano y apropiado, no al más cercano y que te lo reciban, no me importa lo que tenga, y utilizar el medio más apropiado. ¿A quién voy a trasladar? Paciente con lesiones múltiples que exceden las capacidades, con comorbilidades, edades extremas y enfermedades preexistentes. ¿A dónde? Al hospital más cercano y que tenga las condiciones para resolver el problema del paciente, capaz de proveer equipos y recursos apropiados, trasladarlo a un médico adecuado y calificado que pueda realizar los estudios diagnósticos, tratar las lesiones y proporcionar una dedicación adecuada al tratamiento. ¿Cuándo debo trasladar? Cuando mi paciente haya hecho el ABC, esté estable y haya hecho el contacto con el centro a donde voy a transferir. Después de manejar los problemas que amenazan la vida, ABC, después de que las lesiones incapacitantes han sido estabilizadas, después de haber hecho los arreglos necesarios y trasladar antes de realizar exámenes o procedimientos innecesarios. Evite los retrasos, eso va a perjudicar. ¿Cómo debo trasladar al paciente? En las mejores condiciones, acompañado de un médico altamente capacitado con un auxiliar y que tengan todos los recursos para intubar al paciente en caso de que se extube y llevar todos los exámenes realizados, radiografías, tomografías, ecografías que se pudieran haber hecho. Y ahí está el paciente que requiere el traslado. Preguntas y con esto terminamos. Como verán, la respuesta es proporcional a la asistencia y podríamos haber hecho 4 capítulos sin ningún problema. Estamos avanzando ahora más rápido, más acelerado. Martes, miércoles, jueves y viernes. Yo creo que este viernes estamos concluyendo, jóvenes, para que vayan comunicando a sus coordinadores. Preguntas. $21. Y seguimos. En resumen, los pacientes con lesiones que exceden las capacidades institucionales deben ser trasladados y hay que proporcionar una preparación óptima para un traslado seguro y siempre acompañando con todos los estudios que fueran necesarios. Bien. ¿Listo? Así es que mañana nos vemos. Seguramente mañana vamos a hacer quemados, músculo esquelético, adultos, mayores y embarazo. O 3, o 2, 3, yo creo mañana. El jueves sí, estamos el viernes concluyendo. Chao. Un gusto, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chao.